Vamos a pasar al conversatorio. Como lo hemos venido manejando en estos días previos, vamos a tratar de mantener la misma dinámica. Perfecto, Cristóbal. Bueno, quiero pedirte entonces que comiences formulando una pregunta. Tú has tenido la oportunidad de escucharlos a todos y de pensar mejor. Formules una pregunta para cualquiera de los otros expositores del día, algo que te haya generado alguna inquietud, curiosidad, algo que quieras saber sobre ellos. Me interesó, a propósito de lo que presentó don Cristino, el tema de las áreas de exclusión de ganado. Finalmente es cómo se logra integrar en una planificación ganadera en un contexto de conservación. Eh, Eso me parece muy relevante y, en particular, ¿cuál es el efecto que han visto sobre las mismas especies que están dentro de las áreas de exclusión, de las que están dentro de las zonas pastoreadas, en términos de su desarrollo en el tiempo? Eh, ¿Se nota alguna diferencia en vigor, en sobredescanso eventual, por falta de la presencia de un herbívoro que haga defoliaciones más severas? ¿No podría eso diferirse en el tiempo para no afectar los ciclos de las tortugas, en lugar de excluir del todo? Preguntas que me quedaron de su presentación. Perfecto, gracias. Cristino, adelante. Bien, eh, este, las exclusiones, generalmente la tortuga vive en colonias y más o menos dimensionamos una superficie de 100 hectáreas en donde se mueve, digamos, estos individuos. Estas exclusiones a nosotros nos permite evaluar el sitio, generar un programa de restauración para mejoramiento del mismo, y esto nos ha llevado a que el mejoramiento de cobertura de vegetación aumente la diversidad de especies también. Sin embargo, digamos que el tiempo de recuperación en las zonas áridas es muy lento. Entonces, estos espacios, al llegar a su momento, que nosotros creemos un momento clímax, tienen que ser utilizados o se tendrían que meter herbívoros a pastar. En este caso, hasta ahorita no hemos todavía llegado a ese punto. Sin embargo, nosotros creemos que es necesario. ¿Por qué? Porque el pasto puede llegar a hacerse viejo y ya no tener esa capacidad de regeneración, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos. La importancia de la exclusión es que en el tiempo que se excluye o que hemos tenido la exclusión, la pirámide poblacional ha ido aumentando en esta especie. Entonces, eso es lo que tenemos hasta ahorita. No sé si con eso responda o falta algo. No, con eso me queda más que claro. Y felicitaciones por su trabajo. Gracias. Ya voy con las felicitaciones, qué belleza de trabajo. Don Cristino, si gusta, ¿podría usted formular una pregunta para una de las otras personas del panel, por favor? Sí, pues la verdad es que felicitarlos a todos y qué padre. Y primeramente, antes de hacer la pregunta, Fernanda, ahí va el reto. Yo creo que el próximo foro latinoamericano sería mujeres en los sistemas productivos en el medio rural, no sé. O sea, me parece súper interesante y creo que hay muchas experiencias a nivel Latinoamérica que bien vale la pena compartir. Sería la pregunta a la señora Julia, si tienen más o menos cuánta gente o cuántas mujeres han seguido el ejemplo suyo de incorporarse a, digamos, actividades etiquetadas disque para hombres.
Muchas gracias, don Cristino. Sí, efectivamente, sí, están etiquetadas en su mayoría para hombres. Este tipo de actividades, sobre todo lo que es la parte ganadera, inclusive lo de la producción de palma que les hablaba. Pero sí, acá en Costa Rica sí se ha ido involucrando, se está tratando de involucrar que las mujeres nos involucremos más en este tipo de actividades. Como les decía, no es fácil, no es fácil porque son actividades que están estipuladas prácticamente para hombres, pero uno que es atrevido, pues se toma el riesgo y se tira al agua a seguir. En este caso, pues el caso particular mío, yo estoy ahorita como asociada de la Cámara de Ganaderos Independientes y fui también miembro de dicha asociación. Igualmente en Copia Agropal, que es una cooperativa de productores de palma aceitera, ahí estoy ahorita también en un comité, en el Comité de Educación, que por ende, pues yo no lo manifesté anteriormente, soy jubilada del sistema educativo acá en Costa Rica y estoy ahorita formando parte del comité educativo de la cooperativa. Y con respecto a la pregunta que me haces, sí se ha tratado de ir involucrando mujeres y o sea, sí hay que también estar apechugándolas y diciéndoles, podemos, nada es imposible, todo es posible gracias a la voluntad de Dios también, porque eso, o sea, no lo podemos dejar de un lado, pero sí estamos involucradas y nos hemos ido involucrando. El INAMU ha sido una de las instituciones que también nos ha metido el hombro y nos va metiendo el hombro a la mayoría de mujeres. Lo que pasa que algunas todavía no salimos de los ruedos de los pantalones de los maridos o de los esposos. Gracias, felicidades. Gracias, Julia. La verdad es que la mujer cada vez gana un rol de mayor participación en estas actividades agropecuarias, ganaderas, y tengo el gusto de conocer, de hecho, asociaciones de mujeres rurales que lo hacen muy bien, así que felicitaciones y hay que seguir desarrollando esos procesos y por supuesto que aquí tengo el guante, le agarramos la bola a Cristino para hacer un foro con mujeres agropecuarias. Muchas Julia, gracias. felicitaciones y para adelante, sabes que además apoyamos todo eso. Es tu turno para que le puedas hacer una pregunta a Enrique o a Cristóbal, que son quienes aún todavía no han respondido. Bueno, prácticamente lo que le iba a consultar era a don Cristóbal, donde él menciona 5 principios de manejo regenerativo. Entonces, digamos, de esos 5 manejos regenerativos que él menciona en Chile, si no me equivoco, o sea, cómo, de qué forma se aplican esos principios regenerativos para ver de qué forma se podrían aplicar en nuestro país, que hay mucha diferencia, pero pienso que nos podría servir de alimentarnos y reforzar lo que estamos implementando acá en Costa Rica. Gracias, Julia, por la pregunta. A ver, hay tantas combinaciones de principios para manejo regenerativo como gente que lo está haciendo. Hay gente que dice que son 3, otros 4, otros 5. A mí esa me parece que recoge los aspectos centrales de la gestión para una finca o un campo. Dependería de cómo de alguna manera los agrupes o los empaquetes. Respecto de minimizar las perturbaciones, nosotros hemos pasado a dejar de instalar por medio de siembra, en particular por la aradura e inversión de suelo, comunidades de plantas con cierta frecuencia. ¿Ya? Y eso, si es que uno necesita esa alternativa,
porque acá no es condición sine qua non apostar por acciones que sean mínima labranza o cero labranza, y para lograr un establecimiento adecuado en eso, para crear el nicho de oportunidad para que esas plantas o esas especies establecidas crezcan, usar los animales como un barbecho a diente, como dicen en Argentina. ¿Ah? Es crear una perturbación en la comunidad de plantas que permita una ventana de oportunidad para el establecimiento de estas especies que queremos incorporar. Dicho eso, a mí no me gusta esa alternativa y yo prefiero más bien manejar la comunidad de plantas, trabajar con más diversidad, y una solución para eso, en particular en comunidades de plantas en que hay especies no deseables, es saltarse 1 o 2, dependiendo de la zona, los pastoreos. A nosotros acá nos funciona saltarse un pastoreo en la época de crecimiento más vigoroso, y después entrar con una alta carga instantánea a comer y voltear. Y eso finalmente termina como una especie de mulch en el suelo, donde hay una cantidad importante de propágulos de semillas, en particular de gramíneas, que responden bien, y con un buen descanso se logra una mejora en la composición. Dentro de minimizar las perturbaciones, yo entiendo todo insumo de origen químico o agroquímico como una perturbación. Estamos cambiando el ratio por razón de contenido de nutrientes solubles en el suelo, y la planta probablemente va a tomar eso en vez de hacer el flujo de carbono a los hongos y a los microorganismos, y por tanto se va a ir disminuyendo esa capacidad de fijar carbono en el suelo, al mismo tiempo de hacerse más dependientes de estos insumos. Y los agroquímicos, evidentemente, desestabilizando la comunidad de microorganismos del suelo. Respecto a raíces vivas, lo que buscamos es tratar de, acá tenemos una particularidad en términos de producción, y es que el 50% de la producción se da en una estación de crecimiento. Y cada vez más con el cambio climático tenemos periodos estivales con una sequía que antes no teníamos, y nuestro objetivo siempre era conservar para el invierno. Cada vez más esa conservación para el invierno se está dando en verano, porque nos pasamos de rosca, como dicen, en el sentido de conservar. ¿Qué lo hacemos con eso? Es que cortamos, hacemos una defoliación muy severa en la comunidad de plantas, que inmediatamente se ve expuesto a sequía, y finalmente por insolación directa y porque tiene sistemas radiculares más chicos, exploran un volumen menor de suelo, y finalmente estamos creando una sequía con nuestras decisiones. Entonces lo que buscamos nosotros es dejar una comunidad de plantas más grande, con un mayor volumen, que haya una menos insolación directa, que haya una menor tasa de cambio de aire y por tanto de evaporación de agua y de recambio por efecto del viento, y con eso mantener un ambiente más amigable para microorganismos dentro del suelo o sobre el suelo, sobre la comunidad de plantas, y usar eso como forraje en pie para la época estival. Acá hemos hecho un par de cosas con la Universidad Austral, y efectivamente, por ejemplo, usamos los colémbolos como indicador de las condiciones del suelo, y se producía una migración gigante en periodo estival hacia las áreas con mayor cobertura de pasto, porque las condiciones ambientales son mucho más benéficas para la sobrevivencia de esos insectos. La cobertura del suelo va en esta misma línea. La integración de animales en sistemas agrícolas o la planificación del pastoreo en sistemas pecuarios es una de las bases, y ahí, a propósito de lo que mostraban, los tiempos de ocupación y los tiempos de descanso son muy relevantes como principio. No tienen por qué ser una regla a priori, porque va a depender de la tasa de crecimiento de los pastos y por tanto es variable. Sirven las reglas para guiarnos, pero uno a través de la observación puede ir adaptando a el contexto propio. Y finalmente, aumentar diversidad, y ahí reculo respecto al término de haber dicho biodiversidad, porque hay diversidad estructural y diversidad de sistemas productivos. En nuestra zona de bosques templados, cuando llegaron los colonos, el gran desafío era sacar los bosques, sacar el árbol. Hoy día el desafío es cómo incorporamos el árbol en los sistemas pecuarios, en sistemas agroforestales que generen beneficio en términos de cobertura, de otro ingreso, etcétera, etcétera. Entonces, creando una diversidad también a escala de paisaje, que nos permita ser un eslabón en un paisaje sostenible. Esos son como los principios que están detrás.
y cómo se aplican. Muchas gracias, Cristóbal. Muchas gracias y a don Cristino, excelente. Muchas gracias. Gracias. Enrique, ¿vos quisieras preguntar, hacer alguna pregunta a alguno de los panelistas? No sé cómo estamos de tiempo, me pareció interesante y me generó curiosidad. Don Cristino habló de inmensidades, de áreas de tierra, para nosotros son enormidades. Habló de 370 y pico de mil hectáreas en la biosfera, después de 245.000 creo que estaban en un manejo con agricultura orgánica, con ganadería orgánica, y por último de 42.000, de otro grupo como de 42.000 hectáreas en la última diapositiva, que estaban divididas en 6 predios. No estoy claro cuál es lo que significa el predio, pero como para darnos una idea de la magnitud de las cantidades de animales, digamos, que hay, qué son esos predios, solo para poder visualizar esas, algo que me generó curiosidad, pero no sé cómo estamos de tiempo. Adelante, don Cristino, por favor. Ok, sí, pues acá las superficies utilizadas para producción de ganado pues son muy amplias, son muy grandes. Pero algo que para mí causó gran impacto fue, en México hay una comisión técnica para la evaluación del índice de agostadero, y en 1979 se hace la evaluación de los agostaderos en México, y para las zonas áridas o norte del país de México se tenía un promedio de 45 hectáreas por unidad animal. Unidad animal, entendemos una vaca con su cría. Para 2010, que hicimos el análisis en la reserva, porque pues el problema que encontrábamos era el deterioro en el que estábamos, fue que encontramos 120 hectáreas por unidad animal. Entonces, esto pues es demasiada superficie para poder criar una vaca, ¿no? Entonces, las características de las propiedades privadas o de los ejidos acá son de 10.000, de 20.000 hectáreas, pero son, digamos, sistemas o áreas productivas bastante deterioradas, y entonces se requiere de mucha superficie para poder tener 10 vacas, 20 vacas cada ejidatario, ¿no? Entonces, por eso se da esa dimensión de las superficies. Ahora, la productividad en zonas áridas, pues es bastante limitada. Sin embargo, digamos que las 280.000 hectáreas bajo un acuerdo, los acuerdos son entre los productores y nosotros como reserva para empezar a ordenar la actividad que estaba libre pastoreo, y exactamente lo que se utilizaba sobre el sobrepastoreo se tiene o se da en las áreas solamente donde está el agua. Entonces el ganado pues ahí sobrepastorea. Sin embargo, hay áreas donde no hay agua y existen condiciones para pastar, ¿no? Entonces el ordenamiento va hacia allá, hacia mejorar la infraestructura para que tenga agua todo el terreno y poder utilizar todo el terreno, ¿no? Y lo de producción orgánica, digamos que ya estos predios ya tienen una característica más particular con respecto o más orden para la producción ganadera, ¿no? Desde el manejo por rotación de potreros, la producción de forraje, inclusive a nivel predio, de manera orgánica. Entonces, esa es la diferencia entre la superficie bajo acuerdo y la superficie bajo producción orgánica, ¿no? Entonces, ese es mi comentario. Gracias.
Perfecto. Gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a proceder entonces a formular algunas preguntas que el público tiene para ustedes. El tiempo ya nos queda un minuto, pero vamos a extendernos unos 15 o 20 para dar oportunidad, porque hay varias preguntas muy interesantes del público que hacer. Voy a comenzar formulando una pregunta que es la siguiente. Va dirigida a Julia. ¿Cómo integra usted los residuos de productos que se generan en su propiedad a los otros sistemas productivos? ¿Puede dar algunos ejemplos? Bueno, en esos casos, digamos, todo lo que es la boñiga, el excremento de las vacas, yo lo estoy utilizando actualmente en la palma aceitera. Yo lo estoy usando como abono orgánico con las palmas. Igualmente, de las palmas, entonces yo recibo alimento, por ejemplo, el coquito, yo le doy porciones a las vacas de la producción de palma. Entonces, mezclo una cosa con la otra, digamos, estoy diversificando en el sentido no solamente de la producción agropecuaria, sino que también estoy diversificando en lo que es la parte de los desechos que producen las vacas versus la producción que me da la palma, en este caso la harina de coquito. Y digamos lo que es los desechos de las gallinas, de los pollos, igualmente. También lo utilizo como abono orgánico en las plantaciones de la palma o en las plantaciones, en las otras plantaciones que tengo, digamos, en los potreros también se tira alguna parte del abono orgánico que me producen los animales. Perfecto. Gracias, doña Julia. Tenemos una pregunta para todos, en realidad. Dice, cuando se está comenzando a reconvertir un proceso ganadero tradicional de ganado cebuino de cría y levante y ceba a un proceso regenerativo, ¿cuáles son los principales estudios e inversiones que hay que considerar? ¿Qué sistemas se deben considerar para llevar el agua al ganado? Si recomiendan hacer los apartos con cercos eléctricos y cualquier otra cosa que consideren que hay que tomar en cuenta. Es para cualquiera, o es para todos, pero puede empezar cualquiera. Cristóbal ya no está con nosotros para tenerlo en cuenta. Él tuvo que salir, tenía otro compromiso a esta hora. Cualquiera lo puede hacer. ¿Qué dice, por ejemplo, Enrique? Claro. El manejo holístico tiene un proceso que empieza por la definición de un contexto holístico, en el que se busca definir cuál es el área y la unidad que se está manejando, a donde se toman en cuenta variables que van desde el propósito, el fin de lo que se quiere lograr con la actividad, incluyendo variables tan subjetivas y emocionales como la calidad de vida deseada. Y al definir ese contexto holístico, sigue la definición de una planificación de la tierra que tiene que ir de acuerdo a una planificación financiera, por supuesto, y que atienda a la planificación del pastoreo. Entonces, esos 4 elementos forman parte de ese proceso de la definición de la toma de decisiones dentro del manejo holístico. Es un framework, es el término en inglés. Y entonces rara vez la respuesta a esas preguntas es
debes de poner cercas eléctricas en lugar de cercas fijas o cercas móviles, o pilas de agua a cielo abierto, cerrado, tuberías, canal abierto. Todo depende de cuáles son, y desafortunadamente sé lo frustrante que es cuando uno está buscando claridad para esos primeros pasos y que la respuesta sea depende, ¿verdad? Y que la respuesta más bien sea otra pregunta. Y me atrevo a adelantar la invitación. Sé que para el año entrante se planea un primer seminario de parte del Hub de Savory en Costa Rica, a donde se van a abordar esos temas y se van a brindar herramientas para que internamente cada ganadero pueda hacer esas decisiones de acuerdo a su contexto. Perfecto. No sé si Cristino o Julia quieran agregar algo. Sí. Te escuchamos, sí, adelante. Yo, yo, yo partiría porque primero lo que tendría que hacer es hacer un diagnóstico del sistema, pero no solamente poniendo a la producción de ganado, sino a la riqueza y productividad del suelo, qué condiciones tiene el suelo en su sitio, y para poder en base a eso tomar medidas. Yo les platico un poquito. Nuestro primer diagnóstico con los productores en la reserva fue una pregunta sencilla. Para ustedes, ¿qué es lo más importante? Y ellos dijeron, las vacas. Y muchas veces en el sistema productivo ganadero, para el ganadero lo primero que importa son las vacas. Y lo otro es porque ahí está. O sea, el pasto, todo es porque ahí está. Entonces, cuando entramos a la pregunta y entramos a la reflexión, tenemos actividades de educación ambiental donde esta actividad dice, ¿sabes qué? Ya se acabó el pasto, pero tienes vacas. ¿Qué es lo más importante? No, dice, pues entonces, pues el pasto. Bueno, entonces empezar a hacer ese análisis creo que es clave, ¿no? Perfecto. Y Julia, ¿quisieras recomendarle algo? No, le hablo bajo la experiencia que estoy teniendo yo. Y lo que dice don Cristino es muy acertado. ¿Por qué? Porque usted tiene que tener primero que nada, qué es lo que quiere, hacia dónde quiero llegar, qué cantidad es lo que necesito o qué es por dónde voy a empezar. Eso es la base fundamental. Y como dice don Cristino, el pasto es lo principal, porque nada haces con el ganado si no tenés el pasto. ¿Con qué vas a alimentar esos animales? Entonces, sí hay que tener muy claro qué es lo que quiero y hacia dónde quiero llegar. Perfecto. Muchas gracias a los tres por resolver esta pregunta. Vamos a proceder con otra. Esto es como una experiencia de un productor que a la vez genera una inquietud. Dice, llevamos 20 años en ganadería intensiva de ganado lechero en pastos de altura o clima frío como el Kikuyu. A pesar de que hemos abandonado el uso de matamalezas y reducido mucho el abono químico, hemos visto que no es suficiente abonar con compost orgánico y que necesitamos algo de fertilizante químico. Esa es su experiencia. Esto para poder lograr una recuperación de los potreros en 30 días. ¿Cuál es un nivel razonable de mantenimiento de abonos químicos en ganadería regenerativa? Pues es la pregunta como la formula el productor. Yo quisiera también que cada uno diera su opinión respecto del caso que este colega productor está teniendo y sobre el uso de químicos en manejo de praderas bajo nuestra perspectiva.
Sí, nada más comentar también, Michael, que Cristóbal respondió, hizo una intervención a nivel del chat y le preguntaba a la persona que hace esta pregunta, dice, una pregunta previa sería, ¿por qué tienes que rotar en 30 días y no en 35 o 40? Nada más como para comentar para eso. generar el debate. Adelante. El debate, pero sí, por favor, don Cristino, Enrique. Empecemos con Cristino, por ejemplo, que es productor orgánico. ¿Cuál ha sido la experiencia en manejo orgánico de praderas? Sí, aquí en este caso, la verdad es que el mejor ejemplo lo dio Enrique con las diapositivas, ¿no? Creo que el ganado puede ser el principal controlador o contralor de especies nocivas. Si hacemos un uso intensivo o pastoreo no selectivo, esto va a permitir empezar a disminuir la presencia de especies no recomendables, ¿no? Y empezar a quitarle el uso de agroquímicos. Acá nosotros no tenemos ese problema por cuestiones de especies exóticas o invasoras, o es muy mínimo. Pero la verdad es que lo que presentó Enrique, a mí en lo personal, educativamente es fabuloso, con ganas de decirle que si me lo puede compartir, porque es una estrategia de educación bastante ilustrativa, vaya, mis respetos. Gracias. Muchas Adelante, gracias por Enrique. todo el gusto. Y sí, pues buenísima la pregunta que nos dejó Cristóbal, ¿verdad? La contrapregunta. Nuevamente a esas preguntas usualmente lo que atienden son las preguntas que siguen y no necesariamente la respuesta, la respuesta depende del contexto holístico, al final de cuentas, lo que mencionaba en la intervención anterior de qué es lo que se quiere lograr con la tierra. Si lo que se quiere lograr es la mayor rentabilidad, entonces, como vimos anteriormente, esa rentabilidad no necesariamente se adquiere haciendo ciclos más rápidos. En 30 días es posible que si solo ves la rotación, en 30 días podría ser más eficiente que en 35 o en 40, o sería tu preferencia que los pastos se estén recuperando en ese tiempo. Pero la cantidad, en tu caso, no sé si no recuerdo si sos lechero o Sí, lechero. engordador. Ok, entonces no necesariamente la cantidad de leche que produzca la finca va a ser más porque rotes en 30 días. O dicho todavía más básicamente, que la cantidad de plata que quede en el bolsillo sea más al final del día porque rotabas en 30 días en lugar de 45. Si tomas en cuenta que probablemente no debes de usar los fertilizantes, como recientemente escuché a un amigo cercano que no mencioné dentro de los profesores de este año, pero es un ganadero de las zonas altas de Costa Rica, que recientemente dijo, estoy cambiando el chip para pasar a tener el doble de vacas en mi finca, que produzcan la mitad de la leche promedio, pero quitarme la necesidad de comprar los insumos externos. Entonces, si ves, duplica la cantidad de vacas y reduce la cantidad de leche promedio por vaca, la cantidad de leche que sale de la finca es la misma, pero se ahorra todos los gastos y todas las compras de insumos externos. Entonces, nuevamente, la respuesta va orientada a hacerse esas preguntas de qué es lo que se anda buscando. Claro. Es bueno que se tenga en cuenta que mañana precisamente van a participar los productores que tienen la experiencia en ganado de leche para que también puedan escuchar la experiencia de ellos. Y no sé si Julia quiera agregar algo también de su parte. ¿Cómo vive usted esa experiencia de mantener las praderas sin fertilizantes
o, o simplemente desde la otra perspectiva que es la recuperación de las praderas en un tiempo fijo. Estás con el micrófono apagado. Ahí. No, en este caso, digamos, como la experiencia mía está casi que prácticamente que iniciando, uno de los objetivos es llegar a eso, de no producir, digamos, grandes extensiones de tierra, digamos, de pastoreo, sin utilizar, o sea, no utilizando los agroquímicos. Porque, digamos, nosotros acá tenemos, yo al menos tengo la experiencia que en Copiagropal redujeron todo el uso de agroquímicos en la producción de palma aceitera. Entonces, igualmente eso lo estoy procurando implementar en lo que es la parte de ganadería. No utilizar los agroquímicos para mantener los potreros o el pastoreo donde van a estar los animales. Entonces, ahí estoy muy acertada también con el comentario que hace el compañero Enrique al respecto del manejo de los pastoreos. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a ustedes de nuevo. Pues bueno, finalmente lo que hay que considerar es justamente en la ganadería regenerativa el manejo es más flexible. No hay tiempos fijos de rotación. Hay que entender que también el hecho de reducir las áreas de pastoreo y hacer que la cantidad de animales esté más concentrada en un área específica hace que ese abonamiento con la orina y el estiércol sea mucho mejor. El no uso de productos que puedan matar la fauna del suelo, y eso incluye químicos, venenos y algunos antibióticos, antimicrobianos y antiparasitarios, para que esa fauna del suelo pueda trabajar ese desecho orgánico. Si no, obviamente hay un problema constante y es que la fauna no puede reciclar el desecho orgánico debido a que hay presencia de insumos que están acabando esa fauna del suelo. Eso es clave para la persona que hizo la pregunta, y tal vez por ahí es donde está el quiebre del asunto, de la dependencia del insumo. Hay muchas preguntas, o sea, en la medida que hemos ido resolviendo estas han surgido más, pero ya no las vamos a alcanzar a responder todas, pero hay una pregunta más que se quedó entre las que nos hicieron inicialmente, y es si ustedes recomendarían alguna raza o cruce de razas para zonas bajas y calientes. La persona que hace la pregunta lo hace en el norte de Costa Rica, pero pues digamos que sería una recomendación que seguramente a muchos les interesaría escuchar. También es una pregunta abierta para todos. ¿Quién quiere opinar al respecto? Bueno, les comparto lo que nosotros estamos haciendo y creo que aplica, sin fijarte en razas, pues. Lo que estamos haciendo es, en el sistema productivo, se identifican animales que puedan tener las mejores condiciones ahí mismo. Hay un dicho mexicano que dice que para los toros del Jaral, los caballos de allá mismo. Entonces, en su sistema productivo puede empezar a generar, a seleccionar individuos que tengan capacidades más en aprovechamiento de la vegetación, que tengan la talla que crea importante, o sea, las características fenotípicas que busca, pues seleccionar y empezar a mejorar desde su sistema productivo la raza mejor adaptada a las condiciones actuales que él tiene. Eso es lo que nosotros estamos tratando de
de hacer en ese aspecto. Excelente, Cristino. ¿Quiere Enrique opinar al respecto? No puedo agregar nada mejor a lo que acaba de decirnos don Cristino. Totalmente de acuerdo. Ok, y Julia. Igualmente, yo pienso que ahí lo que le podría recomendar a la persona que está haciendo la consulta es acatarse con lo que dijo don Cristino. Y lo otro es que, como es en Costa Rica, pues que se acerque a una oficina del MAC y haga las consultas necesarias con respecto a eso, porque yo, al menos en el caso mío, yo estoy en una zona baja, es caliente, pero digamos, las zonas bajas van a variar según la condición donde esté ubicado ese ganadero o esa ganadera. Entonces, yo pienso que ahí lo es mejor buscarse información en el MAC, que es donde los pueden orientar un poco mejor de acuerdo a la zona de ubicación donde se encuentra cada quien. Correcto, sí. Es bueno complementar en eso también que Costa Rica pues, ha venido desarrollando un programa de mejoramiento genético y es bueno, digamos que consultar precisamente con las oficinas del MAC, con los técnicos de Corfoga también. Son personas que han venido ya trabajando en esto y definitivamente lo que dice Cristino es súper valioso. Al final de pronto no es una raza específica, sino ni un cruzamiento, sino una buena selección que se base en el desempeño de los animales que tenemos y obviamente sí habrá que hacer una buena selección de toros también basado en ese mismo desempeño y adaptación a las condiciones específicas de la zona, pero hay personas expertas trabajando en esto y en Costa Rica pues hay un programa de mejoramiento que pueden consultar para que les den esa orientación. Bueno, ya con estas preguntas vamos a darle cierre. No sé si Fernanda quiera hacer una despedida. Muchas gracias, Michael. Y quisiera nada más agradecerles a todos los expositores del día de hoy por acompañarnos. Realmente es muy importante ver las experiencias en el campo, ¿verdad? Nos dan una ilustración diferente a veces a las teorías. Entonces, muchas gracias a quienes han participado el día de hoy. De nuestra parte, en Cultura Empresarial Ganadera y el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica, también agradecemos a Enrique, a Cristino, a Julia. Hoy disfrutamos muchísimo de escucharlos, de conocer sus experiencias. Excelente, felicitaciones. Ánimo, vamos para adelante con esa ganadería regenerativa que es el camino definitivamente mejor para todos, productores, consumidores, el planeta y etcétera. Exacto. Sí. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes también y muchas bendiciones para todos y los compañeros que compartimos y nos conocimos hoy por este medio, pues muchas bendiciones y felicitaciones. Gracias. Gracias por facilitar este foro y ojalá que sirva para que más personas se unan a este movimiento. Muchísimas gracias por promoverlo y facilitarlo. Mucho éxito. Gracias. Cristino, ¿también querías decir algo? No, solo agradecer infinitamente la oportunidad y definitivamente el modelo, creo que bien vale la pena impulsarlo a nivel mundial, porque sí, clave de esta subsistencia del ser humano en este planeta Tierra es la conservación del suelo. Claro. Nuestro objetivo a partir de este foro precisamente es seguir tejiendo esa gran red de cooperación entre todos los que estamos haciendo esto para seguirlo promoviendo, seguirlo difundiendo, hacer que cada vez más personas puedan sentirse confiadas de seguir esta metodología de producción, que no es nada difícil, que realmente es cuestión de compromiso, planificación y voluntad y capacitarse. Pero bueno, estamos para apoyarnos los unos a los otros. De nuevo, muchas gracias a todos. Dios los bendiga. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.